¿Te ha pasado alguna vez que tu mente empieza a dar vueltas y cuanto más intentas parar los pensamientos, más aparecen? Repasas conversaciones, imaginas problemas que todavía no han pasado. ¿Te ha pasado que intentas entender lo que sientes y entonces aparece una pregunta muy inquietante? ¿Por qué mi mente no puede parar? Algo importante que quiero que entiendas desde el principio es que el problema no es pensar. Pensar es algo sano y necesario. Nos ayuda a resolver problemas, a aprender y a adaptarnos. El problema empieza cuando pensar deja de ayudarte y empieza a hacerte sentir peor. El problema no es que tu mente piense mucho, el problema es cuando piensa sin darte descanso. Hola, muy buenas, soy Natalia Aguado, psicóloga sanitaria, y te doy la bienvenida a este espacio donde comparto contenidos desde la psicología. En este vídeo voy a intentar hacerte entender cuándo pensar mucho es normal y cuándo empieza a convertirse en un bucle mental. ¿Qué formas adopta ese bucle y qué puedes hacer cuando tu mente entra ahí? Para entenderlo bien, vamos a ir paso a paso. Primero veremos cuándo pensar mucho forma parte del funcionamiento normal de la mente. Después veremos cuándo ese pensamiento deja de ser útil y empieza a convertirse en un bucle que genera malestar. A partir de ahí entenderemos las dos formas más frecuentes en las que aparece ese bucle mental, que en psicología llamamos preocupación y rumiación, y veremos en qué se diferencian. También te explicaré qué señales pueden indicar que esto entra dentro de lo esperable y qué señales indican que quizá convendría pedir ayuda profesional. Y al final veremos una forma sencilla y clínica de salir de ese bucle cuando aparezca. Así es que te invito a que te quedes hasta el final del vídeo para que lo puedas escuchar. Que tu mente no pare no significa necesariamente que tengas un trastorno psicológico. A veces significa que estás bajo estrés, que hay mucha carga emocional o que tu sistema de alarma está demasiado activado. Ahora bien, si esto te pasa con mucha frecuencia, te genera un gran malestar, interfiere en tu vida o sientes que has perdido el control sobre esos pensamientos, entonces sí conviene mirarlo con atención. La mente humana está hecha para anticipar, para recordar, para comparar, imaginar, aprender. Y eso está bien. El problema empieza cuando pensar deja de ayudarte y empieza a generar malestar. Por tanto, pensar no siempre es el problema. Podríamos decir que hay tres tipos de pensamiento. Un pensamiento útil que ayuda a resolver o actuar. Un pensamiento normal que simplemente aparece y desaparece. Y un pensamiento repetitivo que da vueltas y vueltas sin avanzar y te agota. El problema suele aparecer en este último caso. Y aquí aparecen dos procesos que en psicología diferenciamos bastante bien: la preocupación y la rumiación. La preocupación suele estar orientada al futuro y tiene forma de ¿y si sale mal?
¿Y si me equivoco? ¿Y si pasa algo malo? La rumiación, en cambio, suele estar más orientada al pasado o a uno mismo. Tiene forma de ¿por qué? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué soy así? Dicho de otra forma, la preocupación intenta anticipar lo que podría pasar, mientras que la rumiación intenta entender lo que ya pasó o lo que sientes sobre ti. Y aquí está la clave. El problema no es que estos pensamientos aparezcan, sino cuando se vuelven repetitivos, absorbentes y no te llevan a ninguna solución. La rumiación, por ejemplo, es cuando tu mente da vueltas y vueltas sobre lo mismo, sin llegar a una salida clara. Como si intentaras resolver algo pensando más, pero en realidad solo te quedarás atrapado en el mismo punto. En investigación psicológica, tanto la rumiación como algunas formas de preocupación, cuando dejan de ser útiles, forman parte de lo que se llama pensamiento negativo repetitivo. Es decir, cuando la mente vuelve una y otra vez a contenidos que generan malestar sin acercarte a una solución real. Entonces, ¿cuándo podríamos decir que la preocupación es normal? Pues preocuparse no es malo en sí mismo. De hecho, una preocupación puede ser completamente normal y funcional cuando te ayuda a detectar un problema real. Te lleva a prepararte, termina en una decisión y desemboca en una acción concreta. Por ejemplo, tengo una presentación importante, así que voy a prepararla esta tarde. Eso es una preocupación útil, te activa un poco, sí, pero te orienta. ¿Cuándo empieza a ser un problema? Perdón. Empieza a ser un problema cuando pensar ya no te ayuda. Por ejemplo, cuando das vueltas una y otra vez al mismo tema, no llegas a ninguna conclusión nueva, el pensamiento no termina, te quita energía, te aumenta el malestar, te dificulta dormir, concentrarte o disfrutar y sientes que cuanto más piensas, peor estás. Por ejemplo, tengo una reunión mañana y en lugar de prepararla, pasas horas y horas atrapado en ¿y si me bloqueo? ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si piensan mal de mí? Ahí el pensamiento ya no está resolviendo nada. Está alimentando la ansiedad. Una pregunta muy útil aquí es, ¿esto me ayuda o solo me agota? Entonces, la pregunta del millón sería, ¿por qué la mente se queda atrapada? Cuando una persona está en este tipo de bucles mentales, normalmente no ocurre por una sola razón. Suelen intervenir dos formas muy humanas de intentar gestionar el malestar que paradójicamente pueden mantener el problema. La primera es intentar resolver el malestar pensando más. Y la segunda es intentar dejar de pensar cuando la mente ya está saturada. Entonces, la primera forma, intentar resolver lo que duele pensando más, es cuando algo nos preocupa o nos duele, la mente intenta hacer lo que mejor sabe hacer, y que es analizar. Porque pensar nos da una sensación de control. Y además hay algo importante, muchas personas siguen pensando porque sienten que si dejan de hacerlo están ignorando el problema o siendo irresponsables. Pero pensar mucho y resolver no siempre es lo mismo. Por ejemplo, si alguien tiene una discusión importante, puede empezar a darle vueltas. ¿Por qué dijo eso? ¿Qué significa? ¿Qué debería haber respondido? ¿Qué pasará ahora? Y sin darse cuenta pasa mucho tiempo pensando. Pero muchas veces no está resolviendo nada.
lo que está intentando es gestionar una emoción difícil a través del análisis. No porque lo esté haciendo mal, sino porque es algo muy humano. A veces pensar resulta más manejable que sentir la tristeza, el miedo o el rechazo. Y luego, la segunda forma de la que hemos hablado, intentar parar la mente cuando ya está saturada, después de mucho tiempo en ese bucle, lo que suele aparecer es un cansancio mental, y entonces muchas personas intentan lo contrario, intentan dejar de pensar y empiezan a decirse: no quiero pensar más en esto, tengo que parar mi cabeza, tengo que dejar la mente en blanco. Pero aquí aparece una paradoja muy conocida en psicología. Cuanto más intentamos no pensar en algo, más vuelve ese pensamiento. Y es que luchar contra los pensamientos suele hacer que les prestemos todavía más atención. Es como cuando alguien intenta es como cuando alguien intenta no pensar en un elefante rosa. Si yo te digo, no pienses en un elefante rosa, pues es que para no pensar en un elefante rosa tengo que pensar que es el elefante rosa en el que no quiero pensar. En el momento que intentas no hacerlo, ya estás pensando en ello. Así que aquí hay algo importante que entender. Por eso muchas personas se quedan atrapadas entre dos intentos que parecen lógicos. Primero, intentan analizar, pensar más para resolverlo, lo que les preocupa, o bien después intentan, después de analizar y no llegar a nada, sino sentir un gran malestar, pues después intentan no pensar para descansar, pero tampoco funciona. Así es que ninguno de los dos suele funcionar por sí solo. Por eso la salida no suele consistir ni en pensar más ni en forzarte a no pensar, sino en aprender a relacionarte de otra manera con esos pensamientos y poder salir del bucle cuando aparece. Y aquí hay un matiz clínico importante. Si este bucle aparece sobre muchos temas distintos en forma de preocupación constante y difícil de controlar, puede encajar con problemas de ansiedad generalizada, aunque eso solo puede determinarse con una evaluación clínica adecuada. Si aparece sobre un tema muy concreto, con pensamientos intrusivos, repetitivos, muy angustiantes, y además sientes necesidad de hacer comprobaciones, rituales o actos mentales para reducir la ansiedad, entonces conviene valorar si podría haber un problema obsesivo. Pero no todo pensamiento, dicho esto, no todo pensamiento repetitivo es un trastorno, pero a veces sí merece una evaluación profesional precisamente para diferenciarlo bien. Lo que ayuda de verdad suele empezar por un cambio muy concreto. Darte cuenta de que ese torrente de pensamientos te está generando malestar y no te está acercando a ninguna solución. Ese momento de conciencia es clave. Después, en lugar de seguir dentro del bucle, ayuda a cambiar el foco desde la mente al cuerpo. No porque el cuerpo haga desaparecer los pensamientos ni porque sea una técnica de relajación mágica, sino porque te ayuda a recuperar el control de tu atención. Cuando tú llevas voluntariamente la atención al cuerpo, dejas de alimentar el bucle mental y devuelves tu mente al presente. Si juntamos todo lo que hemos visto hasta aquí, vemos que el problema no es que tu mente piense, es que a veces se queda atrapada en un tipo de pensamiento que no resuelve y solo genera más malestar. Y la clave
no suele ser pensar más ni intentar dejar de pensar, sino aprender a salir de ese bucle cuando aparece. Te voy a proponer un ejercicio muy chiquitín, perdón, pero muy didáctico. Te propongo una secuencia muy sencilla para esos momentos en los que notes que ya no puedes más. Primero, darte cuenta del bucle. No intentes analizarlo más, solo reconoce. Ahora mismo estoy atrapado en mi cabeza. Segundo, haz una pequeña señal para cortar ese bucle mental. Puedes decirte mentalmente ya o puedes decirte basta. No como una solución mágica, sino como una forma de interrumpir el automatismo. Tercero, vuelve al cuerpo de forma deliberada. Por ejemplo, nota los pies apoyados en el suelo, nota el aire entrando y saliendo, apoya una mano sobre el pecho o sobre las piernas y describe mentalmente 3 sensaciones físicas que estés notando. ¿De acuerdo? El paso 4, ¿cuál sería? Pregúntate, ¿hay algo concreto que pueda hacer ahora? Si la respuesta es sí, entonces haces esa acción. Si la respuesta es no, probablemente no necesitas seguir pensando, sino sostener el malestar de otra manera y volver al presente. Esto que acabamos de hacer es en el fondo una habilidad que se puede entrenar. Aprender a no quedarte atrapado en los pensamientos y poder volver al presente. Una de las formas más eficaces de desarrollar esa capacidad es a través de prácticas guiadas de atención y meditación. Si quieres empezar de forma sencilla, te voy a dejar en la descripción una hipnosis guiada que tengo en el canal donde precisamente entrenamos esto, aprender a observar los pensamientos sin quedarte atrapado en ellos. Puede ser una buena forma de empezar si quieres practicarlo. Y si después quieres profundizar más, también tienes un curso gratuito de meditación en mi canal donde lo explico paso a paso. Si tu mente no para, no significa necesariamente que te estés volviendo loco ni que haya algo defectuoso en ti. Muchas veces significa que tu sistema de alarma está sobrecargado y que tu mente está intentando resolver con pensamiento algo que no se resuelve pensando más. La salida no suele ser forzarte a dejar de pensar. La salida suele ser darte cuenta del bucle, dejar de alimentarlo y volver a algo más estable, el cuerpo, el presente, la acción o cuando hace falta la ayuda profesional. Y si notas que esto te supera, se repite mucho o está condicionando tu vida, no lo banalices. Pedir ayuda también es una forma de regulación. Si te interesa entender mejor cómo funciona tu mente, cuando aparece la ansiedad, en este canal encontrarás más vídeos sobre regulación emocional, apego y psicología basada en la evidencia. Cuando este tipo de dificultades empiezan a afectar mucho a la vida diaria, la psicoterapia puede ayudarte a entender qué está pasando y a trabajar con herramientas ajustadas a tu caso. En la descripción del vídeo tienes también información sobre cómo puedes contactar conmigo y sobre mi forma de trabajar, tanto en consulta presencial como online. Y si este tipo de contenido te ayuda a entender mejor cómo funciona tu mente, puedes suscribirte para seguir profundizando en estos temas.
Deseo que estés lo mejor posible. Nos vemos en el siguiente vídeo.